fíjate, hay una visión tradicional que no era la de Eliot, pero sí era la de Cayman y la de Carlo Cipolla. Y es que, por ejemplo, ellos decían, España nunca tuvo una crisis porque en realidad siempre fue un país atrasado. Bien. Entonces, y otros lo que piensan es cualquier progreso que hubo en España fue por la explotación de América y la llegada de plata. En realidad, cuando retrocedes en la historia te encuentras, primero, que los niveles de desarrollo eran muy altos a mediados del siglo XIV, porque era una economía como Argentina en el siglo XIX o Australia en el siglo XIX o la América del Norte que se expande hacia el oeste. Es decir, es una economía de frontera donde es una economía pastoral vinculada a las ciudades, aunque sean cualitativamente importantes, pero cuantitativamente no lo son, que están conectadas a los mercados internacionales. Creo que esto suena a un argentino, ¿verdad? Es la producción de un staple, de una materia prima de alta demanda internacional, que es la lana merina. Entonces es una sociedad de individuos libres, no hay feudalismo en España, donde son pastores, pero exportan su lana a los mercados internacionales. Y si encontrásemos sus esqueletos, que ahora los arqueólogos que colaboran con los historiadores, estudian los niveles de vida a partir de los restos, de los esqueletos o los restos antropométricos, pues probablemente veríamos que eran más sanos y más fuertes de lo que serían luego en el siglo XVII. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Escuchen bien, es profesor emérito en la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Oxford en Inglaterra, Reino Unido. Un doctorado en economía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dado clases en un montón de lugares en el mundo, en la Universidad de Georgetown, por ejemplo, en los Estados Unidos, siendo profesor príncipe de Asturias, en UCLA, no, en UC California, San Diego. Ha sido también profesor en Groningen, en Países Bajos, en la London School of Economics, una de mis almas mater, ahí fue Leverhulme Professorial Fellow, también en la Universidad de Oxford, ha estado también en el Instituto Universitario Europeo, en Firenze, en Italia. Es un gran experto en un montón de temáticas que hacen a la economía, a la historia, a España, al crecimiento, a la prosperidad, también a Gran Bretaña, ¿sí? Tiene además su sitio web recientemente estrenado, www.pradosdelascosura.com. Es el doctor Leandro Prados de la Escosura. Leandro, qué placer tenerte aquí con nosotros. Garto te saluda. Muchas gracias, Garrett. Lo que acabas de mostrar es que soy muy viejo, porque cuando hablas de que alguien ha hecho muchas cosas, yo cuando era joven me quedaba impresionado. Conforme me he hecho mayor, te das cuenta de que en realidad lo que estás diciendo es qué viejo es este tipo, a ver cuándo se retira. Pero yo, como ves, soy emérito, pero sigo activo, porque entre otras, una de las ventajas que tiene es que no tengo que dar clase ni ir a asistir a reuniones, aunque eso sí, mis ingresos han colapsado, como puedes imaginarte, ¿no? Manos de piedra Durán, decía Leandro, el famoso boxeador, que viejo es el viento, pero sigue soplando, así que eso. Y también, Soplo flojito, no, pero soplo flojito. también podríamos traer a José Ingenieros, ¿no? Que había hecho muchas cosas, el afamado argentino, con esa idea de que uno tiene la edad de sus ideales, ¿no, Leandro? Así que ahí también nos ponemos un poco filosóficos. Tanto para charlar contigo, yo te quiero preguntar por una cuestión a la que le has dedicado tiempo de tu investigación, porque muchas veces se habla de algo que los historiadores llaman el excepcionalismo estadounidense, pero vos has investigado el excepcionalismo británico, ¿no? Que quizá no es tan divulgado por los medios de comunicación. ¿Qué es esto del excepcionalismo británico? Bueno, el excepcionalismo británico, estás refiriéndote a un libro que edité hace casi 20 años y que en realidad yo fui el editor e hice una introducción, pero era un Festschrift, un homenaje para mi maestro Patrick O'Brien de la Universidad de Oxford,
que es un joven de 90 años que sigue activo y polémico, es tremendo. Bien, pues yo entendía por excepcionalismo británico el hecho de que Gran Bretaña hace cosas que otros países no hacen. Por ejemplo, es un país que pasa de ser una economía tradicional a una economía moderna a lo largo de un periodo muy extenso, pero con transformaciones profundas, pero un crecimiento lento. Es decir, si tú piensas que para que aumente para doblar su ingreso por habitante, llevan cerca de un siglo. Para transformar, para pasar, imagínate en términos de en economía, tú sabes que decimos que los países crecen o porque utilizan más recursos, utilizan más capital por hora trabajada, o utilizan mejor esos recursos, lo que llamamos ganancias de eficiencia o en la jerga productividad total de los factores. Bien, pues en la parte, digamos, de esfuerzo, lo que llamaría Deirdre McCloskey abstinencia e ingenio, la abstinencia, el esfuerzo que uno hace de invertir, pues ahí para doblar la tasa de inversión de 4 a 8% le llevó como 80 años. Y durante, digamos, de la segunda mitad del siglo XVIII a los años 30 del siglo XIX, pues ahí la contribución de las ganancias de eficiencia fue importante, pero no llegó a ser nunca más de un tercio. Es decir, fue un crecimiento gradual si lo ves superficialmente, en el sentido de que tardaron tiempo en ser más eficientes, tardaron tiempo en aumentar sus niveles de vida, pero lo que ocurrió fue una transformación muy profunda. Y eso ocurrió en un mundo donde ellos eran pioneros, porque claro, no había la posibilidad de imitar o de asimilar de manera innovadora los avances, como hace Alemania en el siglo XIX, como hizo Corea del Sur en la segunda mitad del siglo XX. Eso no lo tenían. Entonces, ocurre que es una sociedad donde además, como es la primera, digamos, yo me acuerdo de un artículo de un gran historiador económico británico, Nicholas Kraft, Sí. que hizo un artículo precioso de 4 o 5 páginas en el American Economic Review y que era más o menos como si dijeras, si mandas una misión del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional 200 o 300 años en el pasado y estudian el caso británico, ¿qué conclusiones sacarían? Pues estarían totalmente perplejos, porque es una economía donde la tasa de inversión es baja, donde las ganancias de eficiencia eh, son no son espectaculares, ¿verdad? Porque, claro, en el algodón o en la siderurgia las mejoras de productividad son muy grandes, pero tú piensas que es una economía tradicional donde el sector moderno va creciendo, pero como es pequeño, inicialmente los cambios que se operan en ese sector tienen un efecto sobre el conjunto que es bastante más débil. Claro, imagínate si hay un cambio donde la cosa se duplica la productividad, pero ese sector es el 5% o el 1%, pues el impacto que tiene en términos agregados sobre el conjunto de la economía es pequeño. Por eso tienes esa paradoja de sectores muy dinámicos dentro de una economía que era muy tradicional. O sea, tú piensas, hablamos siempre de la siderurgia y el algodón, pero probablemente la industria de la cerveza o la industria del calzado tradicional era mucho más importante durante mucho tiempo. Y ese es un poco el excepcionalismo, ¿no? Que es una sociedad que experimenta una gran transformación económica, pero a lo largo de un periodo muy largo, que es lo contrario de lo que suele pasar en la propia Europa en el siglo XIX y no digamos en los países en desarrollo en el siglo XX, donde han aprendido la lección del crecimiento acelerado. Y por otro lado, yo creo que otra parte del excepcionalismo es que su marco institucional, aunque se debate cuándo ese marco institucional se convierte en decisivo, hay esta idea de Douglas North y de sus colaboradores, que es la gloriosa revolución de finales del 1688, que esa revolución es la clave. Hay otros autores, como mi propio maestro Patrick O'Brien, que piensan que es Cromwell y es la guerra civil, o sea, los años centrales del siglo XVII, los que cambian las reglas del juego, ¿no?
Los datos que hoy día tenemos para el caso británico lo que sugieren es que, en efecto, cuando la economía británica comienza a crecer de manera irreversible, que ese es otro asunto que te puedo mencionar, es a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Y digamos, hay una cosa interesante y es que frente a la idea, por ejemplo, de Angus Madison y de otros autores, que es que todo empezó a partir de los años 20 del siglo XIX, o sea, el crecimiento moderno es una cosa anterior, de los últimos 200 años, eso es verdad que se generaliza en digamos, una parte pequeña del mundo, que es Europa Occidental y es Estados Unidos, pero en realidad si lo miramos con cierta perspectiva, el mundo maltusiano que digamos es un mundo, como tú sabes, donde la población cuando crece tiende a presionar sobre los recursos Sí. y hay una relación inversa entre la mejora de los niveles de vida y los aumentos de población. Y eso se debe a que los aumentos de población no van acompasados con aumentos de la tecnología, mejoras de la Sí, tecnología y somos aumentos más, nos de quedan la... menos recursos y nos repartimos la torta, que no porque, aumenta entre claro, demás. claro, porque no hay aumento de la acumulación de capital y de la tecnología. Pero eso es una visión muy simplista y muy esquemática. En realidad, la historia de Europa, y yo trabajo sobre eso en los últimos años, lo que viene a mostrar es que, para empezar, el crecimiento no es estancamiento y de repente un gran salto, una especie el hockey stick, ¿no? Mm. Sino que en realidad lo que tiene son fases de crecimiento recurrente, pero que se ven revertidos. Hay fases de crecimiento y fases de encogimiento. Y el resultado es que en el largo plazo ves que no hay grandes cambios en los niveles de vida. Hace una suerte de overshooting y después se acomoda un poquito. Exactamente, pero además son periodos largos. Y además, y ocurren dos cosas. Una, no todos los países tienen un contexto maltusiano, porque hay países que son, como digamos fuera de Europa sería Argentina en el siglo XIX, son países de frontera. Si hablamos de Canadá o de Australia o de Argentina, evidentemente la frontera, es decir, la frontera en el sentido económico de que hay recursos que no se han explotado antes y por tanto nunca vamos a tener un escenario maltusiano porque la población, si presiona sobre los recursos, la base de recursos se ensancha. Pero eso es lo que ocurre en la península ibérica, es lo que ocurre en Irlanda, es lo que ocurre en Escandinavia, es lo que ocurre en Europa Oriental, en la Edad Media y en la Edad Moderna, y parte en el siglo XIX. Y esto, como la visión que tenemos de la historia está centrada en Francia, Mm. Alemania, el norte de Italia, el Reino Unido, pues tenemos una visión que parece que ese mundo maltusiano es el mundo que corresponde al conjunto. Bien, pues volviendo a la historia, nos Sí. encontramos con dos situaciones. Una, los países que viven en un contexto maltusiano pero consiguen salir de él, hay dos casos. Uno, que lo que llamaríamos, podemos decir globalmente, la Europa del Mar del Norte. Es decir, lo que hoy día es Bélgica, Holanda, si quieres hasta Dinamarca y el Reino Unido. Esta es una parte del mundo que a partir de la peste negra, desde mediados del siglo XV en adelante, si la ves en términos agregados, va dejando atrás la amenaza maltusiana. Si lo tomas aisladamente, el Reino Unido, desde mediados del siglo XVII, ha superado esa situación. Es decir, aunque pueda haber episodios y aunque pueda haber retrocesos, nunca se vuelve al punto inicial. ¿Por qué? Porque poco a poco se va aumentando la dotación de capital por trabajador y se va mejorando la tecnología. Incluso hay autores que lo que sugieren, por ejemplo, Joachim Ford tiene un artículo muy audaz de hace ya como 10 años, donde lo que sugiere es que la peste negra, al eliminar entre 2/3 y la mitad de la población en Europa noroccidental, eso permitió dar un salto en los niveles de vida que en algunos casos se revertió posteriormente, pero en otros casos no. Y entonces es lo que dice, es compatible un mundo maltusiano con un mundo donde los niveles de vida crecen porque una parte de la población se ha exterminado. A mí no me convence a medias, pero sí me parece que es interesante si vemos
si nos olvidamos del estereotipo de que todo comenzó a partir de las guerras napoleónicas y vemos que hay un proceso gradual donde hay la Europa del Mar del Norte se separa y luego hay otra zona que es curiosa, que es por Vale. ejemplo, lo que hoy día es España, donde tienes fases de crecimiento, por ejemplo, hasta mediados del siglo XIV o el siglo XVI, donde se alcanzan niveles de vida que luego se pierden, que no se recuperan hasta la primera mitad del siglo XIX. Tremendo, Y que es no un en, y periodo no en un mundo, que es y un no en periodo un que, mundo maltusiano. Fíjate, o sea, para que te hagas una idea, te digo dos fechas. sí, El nivel que se alcanza en los años 40 del siglo XIV, o sea, justo antes de la peste negra, no se recuperan hasta 1850. Los niveles a la altura de la batalla de Lepanto y de la Armada, en los años 70 del siglo XVI, esos niveles se alcanzan otra vez en 1830. Y no, no es un mundo maltusiano, es un mundo donde hay esas fases de crecimiento y de encogimiento, pero esos encogimientos se deben a otras razones que no son las tradicionales maltusianas. Leandro, ahí, Con lo cual, lo que quiero mandar un mensaje a tus sí, radioescuchas es que a mí lo que me parece muy interesante de estudiar el pasado no es tanto los hallazgos en sí, sino la posibilidad de poner en cuestión lo que damos por sentado, lo que damos por supuesto siempre. todo lo que nos contabas es muy interesante, Leandro. Quiero retomar este último punto porque primero me surgía cuando hablabas de la Argentina y lo ponías con otro cierto grupo de países ahí en la discusión, en el análisis. Nos hablabas por un lado antes de Gran Bretaña, ¿no? Y ahora sumabas a España en el esquema, una España que nos decís tuvo un gran momento de crecimiento, luego dejó de tenerlo y para recuperarlo pasaron siglos en el medio. Vos lo investigaste mucho, incluso publicaste Spanish Economic Growth en 1850-2015 en Padre Macmillan. John Eliot, yo recuerdo, el historiador había publicado en su evento Los Imperios del Mundo Atlántico, ¿no? Donde hacía el paralelo entre la colonización británica y la colonización española, tratando de explicar institucionalmente y económicamente por qué creía que habían ido por caminos distintos. Acá tenemos a la España también en ese momento de gran colonización y que nos decís tiene una gran caída también en lo económico. Digo, es impresionante ver ese camino de España en esa época, ¿no? Sí, pues fíjate, Sir John Eliot era un gran historiador y un pionero, y yo, que como economista que hace historia económica, soy un perfecto ignorante y un generalista, es decir, no sé nada de nada con profundidad. He utilizado muchos de Y sus yo soy trabajos abogado, como... Leandro, así que es peor. No, no, abogados, al menos os podéis ganar la vida dignamente, ¿no? Eh, pues Sir John Eliot tiene una serie de intuiciones y de hipótesis que muchas veces, porque la amplitud de los temas que trata no contrasta, no es, digamos, es menos un científico social que un historiador, pero a mí me ha dado muchísimas pautas. Por ejemplo, yo tengo estos trabajos que yo llevo haciendo en los últimos 20 años, yendo antes de 1850. Tú has citado el libro de Palgrave Macmillan. Eso ha sido mi trabajo durante muchísimo tiempo, que ha sido una pesada reconstrucción de la contabilidad nacional Sí, porque histórica imagino, para Leandro, ver que el crecimiento. debes tener que agarrar papeles, 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 Ah, revisar sí, sí, sí. millones y millones de cosas, ver si confías en lo que los españoles del pasado pusieron. Sí, 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 sí. No, y además, tú piensas, o sea, yo he trabajado en varias cosas, digamos, en mi carrera. Una ha sido obviamente España, pero no solamente España. En España he trabajado en la época contemporánea, digamos, siglo XIX y el siglo XX, pero en parte porque cuando yo empecé a hacer historia económica, España era un país atrasado política y económicamente, y había muchos científicos sociales, abogados, politólogos, economistas, que tratábamos de entender por qué habíamos tenido la mala suerte de nacer en un país que era atrasado en lo político y atrasado en lo económico, ¿no? Nos Y identificamos acá en entonces, Argentina con esa sensación. claro, entonces, pero Argentina hace el camino a la inversa, ¿sabes?
no Sí, es ya lo el camino. decía Simon Kuznets, ¿no? Sobre la Sí, Argentina. La Argentina y Japón, los únicos dos que están por fuera de toda regla. claro, claro. Y yo te añadiría, saliéndome de lo que estaba hablando, una frase que le oí a un ilustre argentino, a Raúl Previs, en la Universidad de California, San Diego, cuando yo daba clase allí el año 84-85. Previs, a mí me llamó, le fui a saludar, yo era de los pocos hispanoparlantes que había cuando él vino. Y me acuerdo yo le dije, profesor, yo he trabajado sobre Terms of Trade, y me dijo, y le salió a usted lo contrario que a mí, ¿verdad? Porque él tiene esta idea de que en América Latina se deterioran los términos de intercambio, porque él, como sabes, era un economista conservador en Argentina, pero en cambio muy dependentista a partir de que estuvo en la CEPAL, a partir de los años 50. Y entonces él pues decía más o menos, pues parte de los problemas de América Latina es que tiene un deterioro en sus relaciones reales de intercambio, terms of trade, que hace que le cueste que le cueste cada vez más comprar, porque sus precios relativos se deterioran en términos de los precios de lo que importa. Y a mí me salía lo contrario, yo estudiaba el siglo XIX y sobre todo hasta la Primera Guerra Mundial entre España y Gran Bretaña. Y yo le dije, ¿cómo? Ay, ¿cómo sabe que me ha salido lo contrario? Y me dijo, porque ningún joven ambicioso hace investigación para confirmar lo que ha escrito un viejo. Y la segunda cosa suya que me gustó mucho es que él empezó hablando de problemas de desarrollo y dijo, bueno, y ya saben ustedes mi visión sobre en qué medida el atraso de los países en desarrollo es culpa de los países avanzados. Pero con una excepción, mi propio país, Argentina, que fue una vocación. Decidió vocacionalmente atrasarse. Pero lo que te quería decir es que, volviendo al hilo de la historia, es que yo por un lado he trabajado en lo que estaba de moda cuando yo era joven y lo que a mí me interesaba entender, pero que cuando lees a John Eliot te das cuenta, y a otros autores, que en realidad desde el punto de vista de la historia universal, España es mucho más importante en la Edad Moderna e incluso en la Edad Media. Lo que te contaba antes, por ejemplo, y vamos a lo de América, es que fíjate, hay una visión tradicional que no era la de Eliot, pero sí era la de Cayman y la de Carlo Cipolla. Y es que, por ejemplo, ellos decían que España nunca tuvo una crisis porque en realidad siempre fue un país atrasado. Bien. Entonces, y otros lo que piensan es cualquier progreso que hubo en España fue por la explotación de América y la llegada de plata. En realidad, cuando retrocedes en la historia te encuentras, primero, que los niveles de desarrollo eran muy altos a mediados del siglo XIV, porque era una economía como Argentina en el siglo XIX o Australia en el siglo XIX o la América del Norte que se expande hacia el oeste. Es decir, es una economía de frontera donde es una economía pastoral vinculada a las ciudades, aunque sean cualitativamente importantes, pero cuantitativamente no lo son, que están conectadas a los mercados internacionales. Creo que esto suena a un argentino, ¿verdad? Es la producción de un staple, de una materia prima de alta demanda internacional, que es la lana merina. Entonces es una sociedad de individuos libres, no hay feudalismo en España, donde son pastores, pero exportan su lana a los mercados internacionales. Y si encontrásemos sus esqueletos, que ahora los arqueólogos que colaboran con los historiadores, estudian los niveles de vida a partir de los restos, los esqueletos o los restos antropométricos, pues probablemente veríamos que eran más sanos y más fuertes de lo que serían luego en el siglo XVII. Lo que pasa, y por eso la peste negra lo que hace es que, como es una densidad de población muy baja, bajísima, Sí. ¿eh? Lo que hace es destruir el frágil equilibrio que hay entre comercio internacional, ciudades y campo. Y tarda en recuperarse, pero digamos desde los finales del siglo XV, o sea, desde que llegan los reyes católicos, hasta la batalla de Lepanto y la Armada, la aventura de la Armada en Inglaterra, España crece mucho. Es decir, crece antes de la expansión ultramarina, antes de América. Con lo cual, lo que ahora podemos entender es que la expansión americana no es un pueblo de salvajes que de repente, como son guerreros y han estado guerreando durante siglos, continúan su guerra
fuera de lo que es la península ibérica. Eso no es, en realidad es, es un proyecto de una sociedad Expansión, avanzada, claro. una sociedad avanzada para la época, porque puede, invierte en una exploración, invierte en una expansión. Luego, evidentemente, eran crueles y les llevaron todos los virus y todas las Sí, enfermedades pero posibles, y eran igualmente crueles entre sí, naturalmente, ¿no? es muy impresionante esto, Leandro, que decís, porque de alguna manera creo que ya lo habías dejado entrever, pero entonces el mainstream de lo que entendemos en general, los que no somos expertos en el tema sobre la Edad Media, lo han copado Francia, Gran Bretaña y en menor medida Alemania, y no se Y condice el exactamente. norte de Italia, Y, el norte- y el norte de Italia. y no se condice exactamente con lo que se vivía en España. O sea, España Claro, transita una Edad Media distinta que la que uno entiende exactamente, comúnmente por la exactamente. Edad Media. Y además yo sospecho que aunque es diferente, Escandinavia tampoco, aunque evidentemente no tiene, porque claro, lo que es hoy día España, que hablar de España en esa época, pero digamos, lo que hoy día Sí, 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 España sí. Le digo, un montón de está, reinos, un montón de coronas en ese momento, bueno, digo, sobre todo pero. Castilla, está en una situación estratégica porque tiene la conexión con el mundo árabe y con Asia. Tú piensas que hay un caso muy curioso. ¿Por qué lo que llaman reconquista? Claro, todo está en revisión, ¿no? Pero digamos, esos siglos de conflicto hasta que más o Sí, menos sí, se homogeneiza cuando era el Al-Andalus. claro, primero, y cuando de repente coexisten reinos árabes y reinos cristianos, pero hay un momento que es, bueno, digamos, si este proyecto, este proceso que llamamos Reconquista empieza en el siglo VIII y siempre se entiende que acaba en 1492, que es el año en que pasan muchas cosas, se conquista Granada, el reino nazarí de Granada, se produce el viaje de Colón a lo que luego sería América y se expulsan a los judíos. O sea, hay muchas cosas simultáneamente. Pero en realidad, desde el punto de vista de, digamos, ese estado de guerra, eso había acabado muchísimo antes. A finales del siglo XIII, más o menos en los años 60, 70 del siglo XIII, 1260, 70, las fronteras se fijaron y ya era básicamente había tres reinos, o más uno árabe. Era el reino de Castilla, la corona de Castilla, la corona de Aragón y el reino de Navarra. Eran las tres unidades. Y luego estaba el reino nazarí de Granada, que el reino nazarí era un reino musulmán que era feudatario, es decir, era un protectorado, digamos, de Castilla. Entonces, pagaban, lo que se llama parias, pagaban unos impuestos y pagaban en oro y Mm. servían de contacto con el mundo musulmán y con la ruta de las especies. Por tanto, una de las preguntas históricas que está sin resolver es ¿por qué en un momento dado los reyes católicos deciden matar la gallina de los huevos de oro? ¿No? Porque en realidad o sea, era todo, era un buen negocio. Por Tenía, vocación, como decías antes, ¿no? claro, no, la cuestión es ¿por qué lo hicieron? Pues ahí hay muchas cosas. Una es posiblemente la presión que hay en toda Europa para unificar los países. Tú piensas que forma parte del mismo paquete que la expulsión de los judíos. En el pogrom de 1391 en Francia y en Inglaterra expulsan a los judíos. Y hay muchas veces incomprensión de la monarquía francesa o la inglesa de por qué en España no se han expulsado ya los judíos. Entonces, claro, esa tendencia a unificar políticamente, pues posiblemente forma parte de la explicación. También imagino porque es aumentar la seguridad del reino, dado que el imperio otomano, a partir de mediados del siglo XV, comienza a tener cada vez más peso. Y estos, evidentemente, podían ser aliados estratégicos de los otomanos. ¿Sabes? En fin, hay muchas cosas que no las podemos resumir en una conversación, No, no, pero lo obvio. que es interesante es ver que la expansión a América es, eh, es, pudo tener beneficios, sí, posiblemente, y desde luego para la corona y desde luego para algunos grupos sociales. Pero en realidad no fue el origen del progreso, no es
la llegada de plata y de oro de América. Es antes. Luego podemos discutir en qué medida lo que hoy día es España se benefició. Y la otra cosa interesante es que mientras que el imperio europeo de España tiene unos efectos nocivos desde el punto de vista económico, la interpretación que mis colaboradores y yo hacemos del declive de España no es por la llegada, el efecto que tuvo la plata, que sería parecido, digamos, según algunos autores, al que tiene en algunos países el petróleo, ¿sabes? Lo que llaman la enfermedad Sí, holandesa. Entonces, que es lo que en Argentina muchas veces se ha enseñado como el mainstream de lo que le pasa a España, porque desde el punto de vista argentino, como decís vos, llega el oro y la plata y no saben qué hacer básicamente claro, con eso que y lo que llega. hacen es, bueno, el efecto, como sabes, le llaman la enfermedad del mar del norte, la enfermedad holandesa, Dutch disease, porque en los años 70 del siglo XX, en Holanda, digamos, Países Bajos, descubren gas en el mar del norte. Entonces, eso hace que el tipo de cambio se aprecie, es decir, eh, los tipos tienen más capacidad de compra, pueden comprar todo, pero todo lo que vendían antes es muy caro. Entonces, ¿eso qué hace? Imagínate en un caso más fácil que el petróleo del Mar del Norte. El petróleo en Venezuela o el petróleo en Nigeria. ¿Qué es lo que hace? Que elimina lo que llamamos sectores comercializados. Si tú tienes un sector agrícola, un sector industrial que es exportador, cuando los precios, el tipo de cambio se aprecia, es decir, se encarecen tanto el nivel de precios de ese país que no puede exportar nada. Y en cambio, como tiene un gran poder adquisitivo, compra todo. ¿Vale? Entonces, lo que algunos dicen que ocurre en España en el siglo XVI o en el XVII es que se convierten como en la Venezuela petrolífera o la Nigeria o los Emiratos del Golfo Pérsico, ¿no? Pero claro, eso es una explicación muy atractiva, pero debería servir tanto para explicar el declive, que es un buen candidato a explicar el declive, pero tendría que explicar por qué durante el siglo XVI hay un gran auge de la economía de lo que hoy llamamos España, cuando está llegando la plata y cuando, dado el bajo nivel de stock de plata que existía en esa época, aunque las llegadas no fueran tan grandes como serían en la segunda mitad del siglo XVI, en el siglo XVII, sin embargo, el impacto, claro, si el nivel que hay de plata, de metales preciosos, es pequeño, cualquier llegada aumenta mucho la cantidad de plata. Si el nivel de plata existente, el stock, es grande, la llegada tiene que ser muy, muy grande para que tenga el mismo impacto relativo. Con lo cual, esta explicación a mí no me convence porque no explica el auge, ¿no? En cambio, lo que sí puede explicar el declive es que es el efecto indirecto de la financiación de las guerras por los austrias, por los Habsburgo. Porque Felipe II, como pasa en España en toda la Edad Moderna, no recauda impuestos directamente. Estos estados podían ser absolutistas, pero nada que ver con la actualidad, eran estados débiles. Entonces lo hacían todo de manera indirecta. Y los impuestos los recaudaban las ciudades. Entonces, había en España un impuesto muy original, que viene de la Edad Media y también se ve en Portugal, que son las alcabalas. Las alcabalas es como el impuesto sobre el valor añadido. Era un impuesto sobre el consumo. Y esto lo recaudaban las ciudades. Y entonces, en un momento dado, en los años 70 del siglo XVI, Felipe II quiere doblar las alcabalas. Y las ciudades dicen, no, nosotros no podemos hacer eso porque nos matan. Y entonces él dice, vale, pues yo os congelo el crédito, yo sigo tratando con los banqueros internacionales, que son banqueros genoveses, pero a ustedes les congelo el crédito. Y en una sociedad que estaba en plena fase de crecimiento, donde la gente vivía a crédito, que estaba ha aumentado mucho la urbanización, para que te hagas una idea, el nivel de urbanización de final del siglo XVI es como el final del siglo XVIII en España. Y luego cae dramáticamente. Había una industria y un comercio bastante notable. Para que te hagas una idea de digamos, un experimento, un ejercicio intelectual especulativo. Si tú proyectases lo que crece España entre los años 70 del siglo XV y los años 70 del siglo XVI, y lo proyectases en el tiempo, a la altura de 1800 tendría España el mismo nivel de ingreso por habitante que el Reino Unido. Pero claro, eso se interrumpe. ¿Por qué se interrumpe? Pues todavía no lo podemos demostrar, pero
La explicación que a mí me resulta más plausible es que lo que ocurre es que eh, cuando se congela el crédito y hasta que las ciudades no ceden y dicen, vale, subimos el IVA, lo duplicamos, y al poco tiempo lo vuelven a duplicar. Y el hijo de Felipe II lo hace, y el hijo de Felipe III, su hijo, lo hace a su vez. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que eh, cuando las ciudades se rinden, ya el daño está hecho, porque se han hundido los negocios, porque no han podido sobrevivir. Es como la crisis financiera global del 2008 al 2013. Cuando la crisis pasa, ha habido sectores de la economía que han desaparecido y ya no vuelven a renacer. Pero es que además, como la presión fiscal sigue aumentando, lo que ocurre en España es que se produce una ruralización. La gente se va. Hay un caso muy conocido que es el de Francisco de Quevedo, el escritor. Se van a vivir al campo. ¿Por qué? Porque en el campo la presión fiscal es menor. Y nos encontramos con situaciones del estilo de que cuando la población cae mucho en la primera mitad del siglo XIX, XVI, XVII, te encuentras con algo sorprendente. La población se reduce, la mano de obra se reduce y la productividad cae en la agricultura. Claro que estamos siempre pensando en términos maltusianos. Si hay mucha población, se es menos eficiente porque hay que cultivar con poco capital y con mala tecnología más tierra. No, aquí el problema es que la gente se va a vivir al campo y se vuelve ineficiente, no quiere ser más eficiente porque no tiene incentivos para serlo. Tú piensas que en el siglo XVII en España es la otra cara es la imagen en el espejo de Holanda o Inglaterra, que son países donde los avances en la industria hacen, la nueva pañería, hacen, por ejemplo, que la gente en el campo en la agricultura, se vuelva más eficiente. ¿Por qué? Porque quieren adquirir esos nuevos productos. En la España del siglo XVII no había ningún incentivo. ¿Qué productos iban a adquirir si la industria y el comercio en la ciudad estaba arruinado? Entonces, claro, ¿por qué te cuento todo esto? Porque en realidad el imperio español tiene dos partes. El Sí. imperio español europeo, que tiene un efecto nocivo, porque aunque los austrias nunca tienen problemas de liquidez, nunca entran en quiebra. Felipe II nunca quiebra. Lo que tienen son problemas de liquidez porque las flotas de América con la plata no se sabe cuánta plata van a traer ni cuándo van a llegar. Entonces lo que hacen es, digamos, la despensa es Castilla. Entonces son a los que fríen impuestos, la parte más desarrollada del país. Por tanto, es el imperio español lo nocivo, porque el imperio americano, que entonces no le llaman imperio, pero digamos desde el punto de vista actual, lo podemos llamar imperio, está basado en la autosuficiencia. Tú piensas que tienen un sistema, claro, en la España moderna nunca pensaban en términos como pensamos nosotros ahora, de cómo favorecer el crecimiento, pero sí eran muy cuidadosos con sus cuentas y con las cuentas las llevaban al céntimo y muy equilibradas y había un sistema de controles muy eficiente. Entonces, una de las cosas que consiguen hacer es, por ejemplo, cuando hay distintos virreinatos, hay la figura de lo que se llama situado. Y es que si en un virreinato, imagínate, en Nueva España, lo que hoy día es México y parte de Sí. Estados Unidos, hay un superávit, pues con ese superávit se cubre el déficit que hay en otro virreinato. Y al final es el superávit total lo que mandan a la península, a la metrópolis. Y tenemos datos, por ejemplo, para finales del siglo XVIII, donde entre una cuarta y una quinta parte de los ingresos de la monarquía, del Estado central, proceden de lo que llaman remesas de Indias, los remanentes de las haciendas virreinales. Y no tienen un Tremendo. ejército. Tú piensas, fíjate, América está basada en no tener ejército, tener milicias, no tener... el gobierno es indirecto, siempre hay alianzas con las élites locales. La armada solamente va en momentos de guerra y apenas hay funcionarios, porque piensa que apenas van españoles a América en 300 años. O sea, Nicolás Sánchez de Albornoz y Martínez Shaw tienen estimaciones que van en 300 años, fueron entre un cuarto y medio de millón los españoles en total que se quedaron en América. Piensa que solamente Argentina, en la década antes de la Primera Guerra Mundial, Argentina y un poco Brasil, fueron como 1 millón de españoles.
Mm. Bueno, pues en 300 años no llegaron a medio millón. Esa es una idea de que en realidad América tenemos minas que producen, es verdad que hacen universidades, crean ciudades, pero básicamente lo que tratan, o sea, el objetivo es que no nos cueste y tampoco Eh, poblarla. qué costo eficiente. Claro. Leandro, Pero bueno, y lo que te quería decir, que bueno, sí, que perdona que estoy hablando más de la cuenta y tienes que disciplinarme porque si está no, perfecto, está te- perfecto. lo que te quería decir es que además es un detalle por si te interesa. No Claro. solamente he trabajado sobre España, ¿no? Yo he trabajado eh, sobre América Latina, que durante muchos años tuve un gran respeto porque conocía buenos historiadores americanos y no me atrevía a dar el salto, pero en un momento dado lo di, hace como algo en torno a 20 años, y he hecho algunas incursiones, insensatas sin duda, ¿eh? Y luego, como mi maestro decía, con los años te vuelves megalomaníaco, y por ejemplo, mi último libro ya que es sobre Human Development and the Path to Freedom, el desarrollo humano y la senda a la libertad, que es un libro donde ya trato del mundo en los últimos 150 años. O sea, pero estos son licencias de señor mayor, ¿no? Aprovechamos, Leandro, que te tenemos y te hago una penúltima pregunta y te robo entonces una reflexión en lo que quieras compartirnos en algunas líneas de la Argentina en particular, que la hemos mencionado varias veces y que aquí con los oyentes del otro lado seguro puede interesar. ¿Qué reflexión haces en el camino Bueno, pues histórico de la Argentina? si me dejas que haga una Por favor. pequeña, cuando, cuando tres eh, eh, grandes historiadores, John Cosworth, americano y especializado en México, Víctor Bulmer Thomas, británico y especializado en el Caribe, y el gran historiador y economista argentino Roberto Cortés Conde, amigo al que admiro, pues decidieron editar la historia económica de América Latina de Cambridge, la Cambridge Economic History of Latin America, que esto salió en el año 2006 en 2 volúmenes. Pasó un poco lo que había ocurrido 40 años, 30 y tantos, 40 años antes en la misma historia de Cambridge para Europa. La historia económica de Europa de Cambridge de los años 60 es una historia donde un capítulo sobre Japón, otro sobre Estados Unidos y la mayor parte de los autores no son europeos. Mm. En el caso de América Latina, pues se encontraron, yo creo, con que en América Latina, como en la Europa de los años 60 y 70, la gente trabajaba sobre su país, sobre Francia, si era francés, sobre Alemania, y en América Latina ocurría lo mismo. Con lo cual, como querían hacer una historia de América Latina, pues empezaron a contar con indocumentados extranjeros, que fue en mi caso. Y como yo había editado un libro que dedicamos a Nicolás Sánchez Albornoz, que se llamaba La independencia americana, consecuencias económicas, que era efectos a ambos lados en la península ibérica y en América, pues me encargaron que hiciera una cosa sobre la independencia de los efectos económicos de la independencia de las colonias. Entonces, yo lo que hice, he hecho, digamos, si te digo los resultados aquí, y vamos a Argentina. Yo lo que hice fue, claro, si los grandes académicos norteamericanos o anglosajones no leen español, han leído 4 cosas y son capaces de hacer una gran teoría, pues a lo mejor yo eso no lo voy a hacer, pero puedo intentar conectar esas grandes teorías con todo el trabajo muy meritorio, pero con una visión más, digamos, estrecha, porque estudian una región de un país o un país. Entonces, a partir de ahí empezó mi interés y leí mucho sobre América Latina. Entonces, yo llegué, hice, y ahora voy al caso de Argentina, llegué a varias conclusiones. Para empezar, me pareció que la comparación que se suele hacer, que sí que es una derrota garantizada, y es que se compara América Latina con los Estados Unidos. Para empezar, América Latina no es un país, son más de 20, y con historias muy distintas. Y los Estados Unidos con los que se comparan son siempre Sokolov y Engelman, son las 13 colonias de América del Norte, una parte pequeña, el este de lo que es hoy día Estados Unidos, y además siempre es un este estilizado porque es un este donde no hay negros ni hay esclavitud, ¿no? Mm. Entonces siempre en la comparación América Latina sale muy mal. Entonces yo lo que vi es que primero, que América Latina por razones geográficas, climáticas, institucionales y dotación de recursos e instituciones había
que compararla con otras regiones del mundo. Y que, por ejemplo, tendría más sentido que comparar a toda América Latina con Estados Unidos, que decir, vamos a comparar Cuba con Jamaica, o vamos a comparar Perú con la India, o Brasil con Nigeria, o Argentina con Australia, como ha hecho el gran historiador Ezequiel Gallo, o Uruguay con Nueva Zelanda, cosas que ahora se hacen. Y entonces ahí lo que yo vi es que la independencia elimina dos grandes pesos que, como decía John Cosworth, el peso financiero y el peso comercial. Financiero en el sentido de que se dejan de pagar los tributos que se pagaban antes a la corona. Y eso, naturalmente, reduce la presión fiscal y eso libera recursos en las nuevas repúblicas. El inconveniente es que al mismo tiempo se rompe la unidad la unidad monetaria, la unidad fiscal. Claro, es mucho más caro administrar un número creciente de países porque piensa que América Latina se va desmembrando en muchos países. La Gran Colombia termina siendo 3 países. Centroamérica también se fragmenta. Lo mismo que ocurre en el Cono Sur. En fin, aumenta el número de países. Y por otro lado está la liberación del comercio, es decir, poder comerciar directamente con Europa y no a través de España. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso permite básicamente que América Latina se vaya integrando en el mundo global que está apareciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los destinos de los países son muy diferentes. Lo que hoy día es Argentina o Cuba les va mucho mejor que a los que están en la fachada del Pacífico. Las zonas que están menos conectadas internacionalmente, curiosamente, los núcleos del imperio, como son Perú y México, les va peor. Es decir, en el momento que se abren al mundo, es muy heterogéneo lo que ocurre en América Latina. Pero si tú miras lo que sucede en Argentina entre 1820 y 1870, que Samuel Amaral y Carlos Newland han estudiado, lo que sucede en Chile, lo que sucede en lo que ahora es Uruguay, lo que sucede en Cuba, les va muy bien. Les va comparativamente mejor que le va al sur de Europa. Entonces, claro, cuando haces esa comparación, lo que te das cuenta es que esa idea del fracaso de América Latina, que el atraso de América Latina, en realidad, y esto es uno de otro trabajo que hice en su momento, el atraso de América Latina es un fenómeno posterior a 1950. Porque todos los países del mundo se atrasan con respecto a Gran Bretaña y a los Estados Unidos. Pero eso ocurre, digamos, en las mejores familias, en los países de Europa Occidental. Y América Latina lo hace mejor que Asia y que África, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta es una de las cosas que hice. La otra cosa, que antes de hablar de Argentina, es que también se habla de la desigualdad de América Latina secular. Y yo lo que encontré es que luego Jeffrey Williamson trabajó sobre eso, pero debo reconocer que a mí se me ocurrió antes y hice algunas cosas. Y es que en América Latina lo que diferencia a América Latina en términos de desigualdad no es que la desigualdad creciera en el siglo XIX y que fuera alta a primeros del siglo XX. Lo que separa a América Latina de otros países es que a partir de mediados del siglo XX, cuando la desigualdad disminuye en Europa Occidental y en el este de Asia, en América Latina se mantiene. Eso es lo distintivo. Y en realidad también depende de un país a otro. Y los efectos del comercio, evidentemente, como sabes, abrirse al exterior favorece a los propietarios de los recursos que se emplean para exportar. Y todo depende de cómo estén distribuidos esos recursos. En países donde está más concentrada la propiedad, pues eso favorece más la desigualdad. Pero muchas veces tienes, por un lado, más desigualdad, pero también mayores niveles de vida. Entonces, claro, hablar de fracaso en Chile o en Argentina antes de 1870 es evidentemente erróneo. Entonces, volviendo al caso de Argentina. Yo sobre Argentina tengo tanto respeto que solamente he hecho una incursión. Y fue un trabajo, hace ya, publicamos el año 2009, que fue tratar de ver esta idea de que, de que en realidad o bien el proteccionismo o bien, sobre todo, el marco institucional había penalizado la
eh, inversión de capital y que eso era clave para que, en comparación, digamos, por ejemplo, con Australia y Canadá, Argentina se hubiera desarrollado menos. Entonces, lo que hicimos fue siguiendo a, a Mariano Tomás, un trabajo que ha hecho Mariano Tomás, un gran economista argentino, y Pablo Spielberg, que es un economista uruguayo que está en California. Ellos habían encontrado un elemento que es fascinante y a ti como jurista te lo tengo que contar porque tú sabrás de eso Por más y favor. además probablemente a lo mejor sepas los errores. Lo que ellos hacen es que descubren que en Argentina y en Estados Unidos, como pasa en los países donde el derecho consuetudinario, la common law, tiene peso, la jurisprudencia importa mucho más que en los países, digamos, de código civil. Y esto también aumenta el relieve, por ejemplo, de los miembros del Tribunal Supremo. Entonces, Sí. ellos lo que hacen es estudian cuánto dura el tenure, el mandato de los jueces. Como son nombrados de manera vitalicia, Así lo que es. ellos dicen es, si se acaba prematuramente, no porque se hayan muerto, sino por otra causa, el mandato de los jueces, hay que eso observarlo. Porque ¿a qué se puede deber? A interferencias del Poder Ejecutivo. Entonces ellos lo que ven es que si comparas Argentina con los Estados Unidos, o Argentina con Australia, o Argentina con Canadá, el, la duración del mandato de los jueces en Argentina se ve quebrado Da la pauta a partir de ese año. de lo económico. A partir de los años 30, por la injerencia del gobierno de los años 30, se Qué llama interesante. Tiene un paralelo y con, sobre todo con Perón, y sobre todo con Perón. tiene un Y no paralelo digamos, con la investigación de Juan Carlos Kachanowski en su momento sobre ah, en los Estados Unidos de América, cuando se estudia el New Deal, si hay en realidad que analizar la economía del siglo XX en los Estados Unidos más por los fallos de la Corte que por los efectos propios del New Deal, ¿no? Digo, exacto, claro, es muy interesante eso que dices, pero fíjate, en el caso de Argentina, ellos, Spielberg y Tomasi habían investigado esto y también Lee Alston, pero nosotros lo que hicimos fue tratar de ver en qué medida, si Argentina hubiera tenido porque el argumento es que esto tiene un efecto cascada. O sea, interfieres en la labor de los jueces del Supremo, reduces su mandato y esto tiene un efecto cascada digamos, entorpecimiento del funcionamiento de las instituciones y de la justicia y finalmente esto. Y entonces lo que nosotros hicimos fue simular qué ocurriría si Argentina se hubiera comportado como Australia o como Canadá en términos de duración ¿y del dónde mandato de los estaríamos? jueces. Pues fíjate, nos encontraríamos mucho mejor, claro, en Argentina que hoy día. Pero lo que observamos es que el efecto no habría sido tanto vía la acumulación de capital, sino como la eficiencia con la que se utilizaran los recursos. Es decir, lo que observamos es que la interferencia con el buen funcionamiento de las instituciones afecta no solo a la inversión, ¿verdad? Porque esto naturalmente digamos, penaliza la inversión si la gente se siente insegura. Pero sobre todo es que penaliza también la innovación y la utilización de técnicas productivas más eficientes. Entonces, ese fue un trabajo en el que yo disfruté mucho. Lo que pasa es que lo tenía que haber extendido a más casos porque cuando lo presentaba en una reunión siempre me decían, esto es una muestra de un caso, ¿no? A pesar de que comparábamos dos o tres, ¿no? Con lo cual yo creo, me parece que en el caso de Argentina, que yo hice una comparación internacional ajustada por las diferencias en poder de compra, como se hace ahora, a principios del siglo XX, y resulta que Argentina a mí me salía no como le sale a Angus Madison, como uno de los 10 países más ricos del mundo. A mí me salía que Argentina en 1913, y yo creo que mis cálculos eran más rigurosos, era el sexto país más rico del mundo. Y eh, era junto con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el Reino Unido, uno de los 6 países más ricos del mundo. Claro, el desafío que supone para la teoría económica, porque la teoría económica convencional
explica por qué los países crecen y por qué recortan distancias, pero no Sí. explican por qué hay países que caen ni hay por qué hay países que se mantienen líderes. Es decir, Mm. la teoría del crecimiento no explica ni por qué Estados Unidos sigue manteniendo su liderato después de un siglo o más de un siglo, o por qué Argentina pasa de ser uno de los países más ricos a un país que juega en la misma liga que Turquía hoy día, ¿no? Sí. O peor. Bueno, a ver, lo único podríamos decir que lo cambiamos por las tres copas del mundo, Leandro, pero no sé si... Evidentemente, evidentemente. Y aparte de Evidentemente. eso, y déjame que te diga una cosa, yo estuve hace muchos años en una reunión que organizó Ezequiel Gallo, y donde había distintas generaciones eh, de, de, de académicos argentinos. Evidentemente, la generación de Botana, de Cortés Conde, de Ezequiel Gallo, eh, eh, Colville, me parece que era uno de ellos, Oscar Colville, eran de un nivel altísimo. La generación de la gente de mi edad eran buenos, pero no eran iguales, y la generación más joven, estoy hablando de hace como 30 años, era, digamos, un poco menos cosmopolita. Pero aún así tenían un nivel todos muy alto. Entonces yo una de las cosas que descubrí es qué difícil, no solamente es difícil crear capital humano y crear a gente cualificada, qué difícil es destruirlo. Si a mí me parece que Argentina es un país, los argentinos son eh, la muestra que yo conozco desde hace 50 años, es gente espectacular. O sea, uno a uno son mejores que cualquier español. Los comparas y son más, son más articulados, son más emprendedores, son más imaginativos, pero la paradoja es como país es un desastre, pero Nos pones a todos individualmente, juntos, Leandro, y no claro, y no sé, funcionamos. bueno, a mí realmente eso me sorprende. Te digo, tú en cualquier, o sea, en cualquier actividad, no solamente en fútbol, tú en periodismo, en economía, en cualquier actividad, tú pones a un gallego y a un porteño y no hay color. Pero luego, esto, como decía un amigo mío, un economista teórico, los seres humanos son como hormigas, son muy elementales, pero juntos hacen cosas muy complejas. Bueno, pues la cosa compleja que hacen los argentinos es cómo es posible que siendo una gente tan extraordinariamente cualificada y, y con el potencial que tienen como país. Y yo creo que eso evidentemente no depende de las personas, depende de las instituciones que se han ido deteriorando. Para que no te sientas solo, Leandro, y antes de que pasemos a la última pregunta, yo siempre siento lo mismo entre la Argentina y Uruguay, ¿no? Es decir, Uruguay Mm. es como la Argentina, pero que funciona bien, es más chiquito, y aunque a uno no le guste repetirlo, son mejores que los argentinos cuando Bueno, trabajan en fíjate equipo. Chile, o fíjate También. Chile, ¿no? Claro, ¿no? Que cuando en realidad Argentina tenía que ser mucho más que Chile y más que Uruguay, ¿no? Entonces, yo, como historiador, tengo que ser necesariamente optimista, a pesar del caso de Argentina. Yo confío que alguna vez, o sea, para mí, yo, claro, he ido muchísimos, muchísimos años, ahora voy menos, pero estuve antes de la pandemia, pero desde los años mediados de los 80 hasta 2019 iba con mucha frecuencia y tengo grandes amigos. Y además me ha ocurrido siempre una cosa con Argentina, que es que supongo que a la inversa también funciona, y es que me siento completamente en casa. Mm. Eh, ya sé que hablo con acento gallego y que los gallegos somos brutos y tal, pero me siento completamente en casa, ¿no? Así que yo espero que remonten en algún momento y que vuelvan a ser lo que fueron hace un siglo, ¿no? Lo mismo yo, Leandro. La última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre del programa es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Leandro Prados de la Escosura? Pues me inquietan muchas cosas, pero sí, elevando un poco el tono, eh, a mí lo que me inquieta, que lo hemos visto recientemente en la pandemia, eh, pero que ya viene de antes, es con qué facilidad cedemos espacios de libertad a supuestos espacios de seguridad. ¿Sabes? Yo creo que hay un falso eh, efecto compensación o utilizar el anglicismo trade-off entre libertad y seguridad que tendemos a creernos. O sea, en España tuvimos durante la pandemia el ejemplo de
los niños no podían salir, los perros sí, pero los niños no podían salir, los ancianos no podían salir, no podíamos estar en la calle. En Madrid, la ciudad de Madrid, en eso fue excepcional, porque dentro, pero estábamos, yo recuerdo el caso de Suecia, decían, van a morir muchos, a Suecia le fue muy bien, e intentaron reducir la libertad lo menos posible. Bueno, ese es un caso extremo, pero que hay una en la medida en que vivimos en sociedades donde cada vez la tendencia a que alguien decida por nosotros y piense por nosotros, ¿no? Es esa, yo creo que tiene relación con esa vieja idea marxista de la falsa conciencia. Es decir, nosotros en realidad la idea es, nosotros no sabemos lo que queremos y hay alguien que sí lo sabe, ¿no? Eso a mí, entre otras cosas, es lo que me hizo distanciarme del marxismo de mi juventud y ser una persona de ideas liberales. Y es la idea de que nadie puede pensar mejor que nosotros, aunque nos equivoquemos, lo que nos conviene. Por tanto, te digo, a mí ese intercambio falso que hacemos entre libertad y seguridad es quizá la cosa que en términos de grandes ideas más me preocupa. Leandro, te agradecemos muchísimo por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias y espero que tengamos la ocasión de vernos en persona, bien en Italia o bien en España pronto. Ojalá que así digamos sea. en Argentina. Bueno, en ojalá. Argentina también, ¿por qué no? Lo Me encantaría. teníamos al doctor Leandro Prados de la Escosura aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.